Bueno, supongo que me están escuchando bien. Bueno, creo que Luis ya me presentó de manera informal. Mi nombre es Susana Landau y yo voy a ser la jefa de trabajos prácticos de esta cursada de Física 3. Y bueno, como primera cosa vamos a presentar al equipo docente. Gabriela. A ver, ahí estoy. Hola, ¿Sí? no sé si me escuchan. Yo te escucho, bien. Ok. Bien, ella es Gabriela, ayudante primera, y Matías. Hola, No sé ¿cómo si... andan? Yo soy Matías. Y bueno, cualquier cosa que precisen, vamos a estar acá para ayudarlos. Y, no sé, bienvenidos. Nada, suerte, éxitos. Bueno, muy bien, ya nos vamos a ir conociendo y antes de empezar con la clase les quería aclarar un poquito, bueno, nada, modalidades de la cursada. Bueno, un poco ya en el mail les fui comentando que las clases prácticas van a ser online y vamos a hacer las clases así online y vamos a subir los videos para aquellos que no se pudieron conectar en el momento de la clase, lo puedan ver otra vez, o aquellos que se pudieron conectar y algo no quedó claro, que a eso suele pasar. Vamos a subir los videos, les decía. Las clases van a estar basadas en que ya la mayoría, ustedes seguramente si estuvieron chusmeando por la página de materia los pudieron ver. Yo lo que puse en la página de la materia en este momento son los PDFs de la cursada del cuatrimestre pasado. Voy a ir haciendo modificaciones de los PDFs, y voy a intentar que el PDF de cada clase, o sea, la versión definitiva, esté un día antes para que ustedes lo puedan ver. Sería súper útil que lo puedan ver antes y venir con preguntas a la clase, si no pueden, bueno, mala suerte. Pero les quería aclarar también que a veces puede ser que haya una versión un poco más vieja, donde puede llegar a haber errores. También van a encontrar errores en las versiones definitivas, algunos seguramente cuando me los encuentre yo los voy a ir marcando, y después de la clase siempre yo corrijo los PDFs, o sea que háganse a la costumbre de bajarse el PDF de nuevo después de que yo dé la clase, y en algunas ocasiones también después de un par de clases me doy cuenta que hay algún PDF que no está del todo correcto, alguna aclaración, así que si algo les parece, si de repente están viendo un PDF viejo, por ejemplo están por la clase 3, pero ustedes están repasando la 1 y algo que les parece que está mal, mándenme un mail, porque puede ser que haya errores que no detectamos y que les sirven a todos. Y en realidad, antes de mandar el mail, vayan de nuevo a la última versión que hay en la página a ver si no lo corregimos. Y si no lo corregimos, me mandan un mail y así nos vamos autocorrigiendo. Bien, una de las modalidades como un poco novedosas con respecto a la cursada del cuatrimestre pasado que vamos a implementar en esta cursada es que vamos a proponerles que ustedes entreguen ejercicios. Típicamente 2 ejercicios por guía, en realidad van a ser 2 de la guía 1, 2 de la guía 2 y 1 de la guía 3, porque en general la guía 3 no vamos a llegar a tiempo para pedirles entrega de ejercicios. Esto no va a ser obligatorio, no va a ir con nota, pero sí es fuertemente recomendado. ¿Por qué? Porque nosotros les vamos a devolver esos ejercicios corregidos y esa corrección va a ser muy importante para ustedes. Además, una vez que cierre la entrega del ejercicio, vamos a mandar el ejercicio, una versión nuestra del ejercicio que les pedimos que resuelvan. Bueno, esto para facilitar que las cosas sean más claras. La entrega del ejercicio la vamos a hacer vía el campus. Vamos a hacer vía el campus la entrega de ejercicios, la entrega de parciales y también los foros, de los cuales les voy a hablar en un momento. Así que es muy importante que todos puedan entrar al campus. Como les dije por mail, entran al campus con el mail del sistema de inscripciones de la facultad y el mismo password del sistema de inscripciones. Si alguien tiene problemas con entrar al campus y encontrar la materia, me manda un mail a mí a ver cómo podemos resolver esto. Les decía que vamos a usar el campus tanto para la entrega de ejercicios, bueno, que les dije, no son obligatorios, pero son muy fuertemente recomendados para ustedes, sobre todo para ir detectando los errores que vayan a tener, porque uno a veces puede ver el ejercicio resuelto,
pero piensa que la resolución de uno está más o menos igual, y capaz que no es tan igual, y que hay cosas conceptuales que se están se están olvidando, no están hechas bien. Esta materia tiene cosas muy importantes desde lo conceptual, y es algo que nosotros evaluamos mucho en los parciales, o sea, no solo que el ejercicio esté bien resuelto, sino cómo está justificado. La justificación le damos muchísimo valor, y por eso es importante la devolución que nosotros les hagamos a ustedes de los ejercicios que van entregando. Pero como les decía, no es obligatorio. Bien, ¿qué más? Entonces, y el campus, les decía, los vamos a usar para la entrega de ejercicios, la entrega de parciales y los foros. Vamos a armar foros de discusión en el campus para que todos puedan ver las consultas que los compañeros hacen y aprender de esas consultas. Lo ideal sería que ustedes se animen a postear en los foros las preguntas que tienen con respecto a los ejercicios. Pero si tienen alguna dificultad con esto, por lo que sea, me pueden mandar un mail a mí o a cualquiera de los ayudantes, y nosotros les vamos a contestar la pregunta, y también vamos a postear en el foro tanto la pregunta como la respuesta. Y bueno, nada, esto es porque a veces nos parece que es un canal importante de comunicación que puede servir para aliviar dudas. Después de cada clase práctica, además, o sea, lunes y jueves se da una clase, y después de esa clase hay una instancia de consultas también, ¿sí? Las consultas las vamos a hacer en grupos pequeños. Bueno, en esta cursada no hay tanta gente, pero por experiencia es mejor si se arman grupos de 3 o 4, la licencia que compró la facultad afortunadamente permite esto, y algo que capaz que ustedes ya lo deben saber de su experiencia en la facultad, es que lo mejor que les puede pasar es armar un buen grupo de trabajo, o encontrar compañeros con los cuales pueden ir estudiando y ayudándose entre ustedes y consultándose entre ustedes. Entonces a lo que voy es que cuando los grupos, yo los voy a armar en las primeras clases al azar, pero si entre ustedes empiezan a haber afinidades, me pueden escribir y decirme, mira, nosotros somos un grupo de tal y cual gente, y entonces yo ya los voy asignando en las clases sucesivas a ese grupo, siguen trabajando todos juntos, ¿no? El que no quiere, por lo que sea, no pasa nada, lo asigno al azar, no hay ningún problema. La idea es tratar de facilitarles a ustedes la modalidad que ustedes elijan, que pueden ser diversas para cada alumno. Bueno, la parte no tan simpática, que es la evaluación. En esta materia vamos a evaluar con 2 parciales, que son bastante parecidos a la manera tradicional de los parciales. Como hicimos el cuatrimestre pasado, en un horario posteamos en la página de materia y mandamos por mail el parcial, y ustedes tienen una cantidad de tiempo para entregarlo. Esta vez la entrega la vamos a hacer por el campus. Abrimos una instancia de consultas por mail, de los denunciados, etc. Cada parcial tiene su recuperatorio, los recuperatorios los vamos a tomar a fin de cuatrimestre. La fecha del primer parcial probablemente ya se las diga el lunes, para que ustedes se puedan organizar. Bien, y vamos a también plantear una guía adicional para hacer trabajo numérico con el programa Matemática, ¿sí? Un par de ejercicios que ustedes también pueden entregar de manera totalmente opcional, pero bueno, también fuertemente recomendado, porque el Matemática es un programa que les puede servir mucho a ustedes durante la carrera. Bueno, creo que no me olvidé nada. No sé, Gabriela, Matías, si me estoy olvidando algo, ¿quieren agregar? No, creo que dijiste todo, sí. Bueno, buenísimo. Entonces, bueno, algo que... Ahí me preguntan si no van a usar Python. Bueno, hay una idea de usar Python, eso lo estamos pensando. Aquellos que les interese usar Python, escríbanme, así veo yo cuántos son, y si veo que hay una masa crítica, armamos una guía para Python, ¿sí? Con todo gusto. Bien. Bueno, algo que me parece obvio en otras cursadas, pero me parece que siempre hay que decirlo: siéntanse totalmente libres de interrumpir la clase en cualquier momento y preguntarme cualquier cosa. Y también las consultas las pueden hacer en cualquier momento, o sea, ustedes me pueden mandar un mail, qué sé yo, dentro de 5 semanas, porque no entendieron algo de la clase 1, y se lo vamos a contestar, esa es la idea. Así que bueno, usen los distintos canales: mail, la clase de consulta que tienen después de cada una de las clases, y foros, ¿sí? Son 3 canales distintos, que fíjense cuáles les resultan más cómodos. Y bueno, la idea es eso, que puedan consultar mucho. Esta es una materia difícil, no es fácil, pero bueno, también muy linda. A mí en particular me gusta mucho. Así que bueno, vamos a empezar. Les deseo mucha suerte y que la disfruten, que la disfrutemos todos. Bien.
¿Están viendo mi pantalla o no? No, no estoy viendo mi pantalla. Entonces ahora les voy a compartir mi pantalla. Perdón. ¿Ahora sí, no? Sí, ahora sí. Sí, sí. Bien. Y ahí está en pantalla completa. Bueno, entonces vamos a empezar por la primera clase de hoy, donde vamos a ver básicamente la ley de Coulomb y el campo electrostático. En esta clase vamos a empezar recordando la expresión de la ley de Coulomb para partículas puntuales, y vamos a charlar un poquito cómo es el módulo y dirección de la fuerza eléctrica. Vamos a charlar un poquito también comparaciones con la fuerza gravitatoria. Y vamos a ver algunos problemas con respecto a eso. En realidad los vamos a comentar por arriba, son los primeros problemas de la guía. Algo que me olvidé decir es que, bueno, en la sección guías y prácticas, o sea, nosotros en esta materia vamos a usar, por un lado, el campus, les dije, pero por otra parte la página de la materia, ¿sí? En la página de la materia están posteadas tanto las guías valen lo mismo que para los PDFs. Yo puedo llegar a agarrar, a agregar o quitar ejercicios de las guías, o sea que váyanlas actualizando, cada tanto vuelvan a bajárselas, ¿sí? En la sección guías y prácticas de la página de la materia van a encontrar las guías y los PDFs, ¿sí? O sea que vamos a trabajar con esas dos herramientas, el campus y la página de la materia. Y las comunicaciones que yo les haga a ustedes las vamos a hacer por la página de la materia y por mail. Bien, entonces, volviendo a la clase. Vamos a empezar, les decía, con la ley de Coulomb para partículas puntuales, vamos a hablar de la módulo y dirección de la fuerza eléctrica, vamos a charlar un poquito de la comparación con la fuerza gravitatoria, y vamos a charlar también del principio de superposición, que es un principio importante que nos permite calcular el campo y la fuerza, el campo eléctrico y la fuerza eléctrica para diferentes configuraciones de carga, y vamos a charlar un poquito de que este principio de superposición no necesariamente vale para todas las fuerzas de la naturaleza. Luego vamos a ver un ejercicio donde vamos a escribir el campo eléctrico para una distribución de cargas puntuales. La idea en esta clase es que empecemos a ganar un poquito de intuición en lo que es la dirección del campo eléctrico, ¿sí? Es como una idea, es un poquito la idea intuitiva de esta clase, más allá de algunas cuentitas que vamos a hacer. Y vamos a terminar, vamos a terminar con unidades. Vamos a seguir hablando de cómo se escribe el campo eléctrico para una distribución continua de cargas, ¿sí? Yo les voy a hacer una sugerencia de cómo resolver el problema 6, no lo voy a resolver, lo voy a dejar para ustedes, y también les sugiero fuertemente, de acá al jueves, intentar resolver el problema 5. El problema 5 yo lo voy a dar el jueves, pero con lo que yo voy a contar del problema 6, estaría buenísimo que ustedes intenten hacer el problema 5, ¿sí? Aunque les salga mal o no lo completen, ¿sí? Pero que intenten hacerlo, y el jueves vamos a contar con todo detalle el problema 5, que tiene que ver con integración directa. Y bueno, y vamos a terminar la clase de hoy hablando un poquito de qué unidades usamos para estudiar el campo eléctrico. Bien. Entonces, como les decía, vamos a empezar por la ley de Coulomb, y recordar que la ley de Coulomb nos permite calcular la fuerza entre dos partículas con carga eléctrica, ¿sí? Entonces vamos a definir la fuerza sobre la partícula que llamamos Q1, ¿sí? La partícula cargada 1, la fuerza sobre esta partícula 1 que ejerce una partícula 2, que también va a estar cargada, con carga eléctrica, y esta fuerza se escribe como una constante por el valor de la carga eléctrica de la partícula 1, Q1, por Q2, el valor de la carga eléctrica de la partícula 2, esto multiplicado por R1 menos R2, donde R1 es la posición de la partícula 1, en este caso la partícula que siente la fuerza generada por la carga 2, y R2 es la partícula 2, que es la partícula que genera la fuerza, ¿sí? En general decimos que R2 es el punto fuente, porque es la fuente del campo eléctrico, y R2 es el punto fuente, y R1 es lo que luego, cuando hablemos de campo eléctrico, va a ser lo que vamos a llamar punto campo, es decir, donde estamos calculando ese campo eléctrico, en este caso, esta fuerza eléctrica, ¿sí? Bien, entonces, como comentario, los primeros ejercicios, la verdad que son bastante sencillos, los van a poder hacer ustedes solos, y
Bien, disculpen, no terminé con la descripción de acá de la fuerza. ¿Sí? Entonces volvemos con este tema de la descripción de la fuerza. La fuerza sobre la partícula cargada con Q1 es una constante, de la cual ahora les voy a hablar, por Q1, la carga de la partícula 1, Q2, la carga de la partícula 2, el vector, o sea, fíjense, la fuerza es un vector, y la dirección de este vector está dado por R1 menos R2, ¿sí? Por la dirección de la posición de la partícula 1 menos, o sea, del vector resta posición de la partícula 1 menos posición de la partícula 2, ¿sí? Esto es algo muy importante a la hora de ganar intuición sobre cómo es la dirección de la fuerza, ¿sí? Y algo vamos a ver ahora en un ratito con partículas puntuales. Y la fuerza finalmente es dividido la distancia entre la posición de la partícula 1 menos la partícula 2 dividido al cubo, ¿sí? Y esta constante K es en realidad 1 sobre 4pi epsilon 0, ¿sí? Y me reservo para el final de la clase contarles cuáles son las unidades de epsilon 0, ¿sí? Pero, a ver, sabemos que la fuerza tiene unidades de Newton, ¿sí? Es una fuerza, como la fuerza, aunque sea fuerza eléctrica, fuerza gravitatoria, todas las fuerzas tienen unidades de Newton. La distancia al cubo tiene, R1 menos R2 tiene unidades de distancia al cubo, mientras que R1 menos R2 vector tienen unidades de distancia, y Q1 y Q2 tienen unidades de carga, ¿sí? Que las vamos a definir también al final. Con lo cual, si la fuerza sobre la partícula 1 tiene que tener unidades, tener unidades de Newton, es fácil deducir cuáles son las unidades de esta constante K. ¿Sí? Bien, entonces, bien, lo de las unidades lo vamos a volver a contar con más detalle al final de la clase. Y bien, para resolver los ejercicios unidos vamos a necesitar solamente saber el módulo de esta fuerza eléctrica, y para el ejercicio 3, que ahora vamos a contar en un ratito, va a ser muy relevante la dirección y el sentido de la fuerza. Bien, bueno, entonces, primero yo definí la fuerza entre dos cargas, y ahora voy a ir un poquito más allá, y voy a generalizar la expresión anterior para el caso de la fuerza sobre una carga Q, que está situada en una posición R, y es la fuerza que está generada por una configuración de cargas Q sub I, situadas en posiciones RI, ¿sí? Y fíjense que acá ya le encontré el primer typo a mi presentación, a mi clase, que está en que RI es un vector, ¿sí? Eso después lo voy a corregir. Bien, entonces, la fuerza sobre una carga Q, ubicada en una posición R, generada por I carguitas, N carguitas, Q sub I, situadas en posiciones RI, se va a escribir con esta expresión, como esta constante K, que es 1 sobre 4pi epsilon 0, por la carga de la partícula donde se está ejerciendo la fuerza, multiplicado por la sumatoria sobre todas las partículas que generan el campo eléctrico de cada una de las carguitas, esto multiplicado por R. R es la posición de la carga Q, ¿sí? La carga que está sintiendo la fuerza que le ejercen todas las demás, ¿sí? Menos RI, que refiere a la posición de cada una de las partículas cargadas que generan el campo eléctrico. Y esto va dividido la distancia entre la posición de la carga Q y la posición de cada una de las partículas Q sub I que llamamos RI, ¿sí? Bien. Y acá vuelvo a contar, tal vez con un poquito más de profundidad, que es importante destacar que para la fuerza eléctrica vale el principio de superposición, es decir, la fuerza que generada por un conjunto de cargas es la suma de las fuerzas individuales generadas por cada una de ellas, ¿sí? Y si ustedes se acuerdan de Física 1, esto vale también en Física 1, ¿sí? Pero bueno, les voy a contar un chimento de más adelante, que es que
cuando la teoría newtoniana es aquella que describe la interacción gravitatoria, vale este principio de superposición, es decir, la fuerza generada por un conjunto de masas es la suma de las fuerzas individuales generada por cada una de las masas, ¿sí? La fuerza gravitatoria estoy hablando. Pero cuando la teoría que describe la interacción gravitatoria es la relatividad general, ya no vale el principio de superposición y no puedo hacer esto. No, les comento esto porque probablemente esta altura decir, bueno, todas las fuerzas que nosotros trabajamos hasta ahora en la facu, vale el principio de superposición y se van a creer que entonces eso vale siempre. Bueno, no es así. Y un ejemplo de esto es la teoría de la relatividad general. Bien. Bueno, entonces ahora voy a contarles un poquito el ejercicio 3, no lo voy a contar de todo. Bien, en este ejercicio tenemos esta configuración de cargas que ven acá. Acá tenemos esta configuración de cargas, es un cuadrado L, donde tenemos distintas cargas, ¿sí? Ubicadas acá, y lo que nos pide, y hay una carga Q en el centro, ¿sí? Y en el problema se pide evaluar las fuerzas sobre la carga Q que está en el centro del cuadrado, o sea, sobre esta carga, ¿sí? La fuerza sobre la carga Q, que está en el centro, generada por las cargas que están en el vértice en cada uno de los vértices del cuadrado. Entonces, quería mostrar, un segundito, no encuentro el puntero. En cada uno de los vértices, ¿sí? Entonces la fuerza sobre esta carga Q generada por 1, 2, 3, 4 cargas diferentes que están en los vértices de este cuadrado, ¿sí? Y recordemos la expresión que les conté recién para esta fuerza, para este tipo de fuerzas, es esta que tengo acá, ¿sí? Entonces, cuando yo tengo esta configuración, bueno, podría escribir directamente esta sumatoria tal como está acá, ¿sí? Pero hay una manera, ¿sí? Y esto lo vamos a usar muchísimo a lo largo de la materia, ¿sí? De simplificarse las cosas, darse cuenta antes que esta configuración de cargas a efectos de la fuerza es igual a otra configuración de cargas. Esto tiene que ver con la dirección del campo eléctrico, ¿sí? Que va siempre como R, la posición donde quiero evaluar la fuerza, menos RI, la posición de cada una de las partículas que generan esa fuerza. Entonces, fíjense que la fuerza resultante es la suma vectorial de cada una de estas restas, ¿sí? Entonces, fíjense que podemos hacer esto sin necesidad de hacer toda esta suma de una manera mucho más sencilla. Eso no va a ser en todos los problemas, sino en algunos que tengan ciertas simetrías. Pero en esta materia vamos a trabajar siempre con configuraciones de carga muy simétricas. Entonces, vamos a empezar a charlar un poquito cómo sería calcular la fuerza sobre esta carga Q que está en el centro, ¿sí? Sin hacerlo directamente como la sumatoria, que es como esta sumatoria general, ¿sí? Que es la expresión general de la fuerza. Bueno, y para eso vamos a ver lo siguiente. Bien, acá tenemos nuevamente el cuadrado, ¿sí? Y ahora me voy a situar en el centro, ¿sí? Ahora saqué la carga Q, porque esta es la carga sobre la cual se ejerce la fuerza, ¿sí? Y ahora me va a interesar ver la dirección de la fuerza sobre esta carga ubicada en el centro debido a cada una de las carguitas del cuadrado, ¿sí? Y voy a empezar evaluando la fuerza debido a la carga esta 2Q y esta otra carga 2Q en el centro de este cuadrado, ¿sí? Entonces, fíjense que la flecha azul me está indicando la fuerza eléctrica generada por la carga 2Q que está en la esquina superior derecha, ¿sí? ¿Por qué? Porque recuerden que la fuerza, ¿sí? Siempre es proporcional a R, posición de la carga donde estoy aplicando la fuerza, menos RI,
que es la posición de la partícula que está generando la fuerza, ¿sí? Entonces, esto sería R, esta es la posición R, y esta es la posición RI de esta partícula 2Q. Entonces, la flecha azul me está dando la dirección de esa fuerza, R menos RI, de esta partícula 2Q. Si ahora hago el mismo razonamiento para la partícula 2Q, que está en la esquina inferior izquierda, ¿sí? Lo que voy a obtener es la flecha roja, ¿sí? Porque tengo R, que es la posición de esta carga Q donde estoy aplicando la fuerza, menos RI, que es la posición de esta partícula 2Q. Lo cual me da esta flecha roja, ¿sí? Fíjense que las fuerzas, debido a esta partícula 2Q, que está en la esquina superior derecha, y la partícula 2Q, que está en la esquina superior izquierda, ¿sí? Van a ser iguales en módulo, ¿sí? Porque van a ser igual a Q1, que era la partícula donde ejercemos la fuerza, o sea, Q. Q2, que son la partícula que está generando la fuerza, o sea, 2Q, ¿sí? La dirección, como ya vimos, es opuesta, pero el módulo va a ser igual, porque acuérdense que el módulo depende de la intensidad de las cargas y de la distancia entre el punto donde estoy evaluando la fuerza y el punto de la carga que está generando la fuerza, que es igual para las dos carguitas 2Q, ¿sí? Entonces las fuerzas son iguales y opuestas, y por lo tanto se anulan, ¿sí? La flecha roja y la flecha azul se anulan. Entonces, fuerza neta en el centro del cuadrado, debido a estas dos cargas, no tengo, ¿sí? Bien, ahora vamos a ver cuáles son las fuerzas Bien, ahora vamos a ver cuáles son las fuerzas sobre otra vez, sobre la partícula que está en el centro del cuadrado, debido a la partícula Q, que está en la esquina superior izquierda, y la partícula 4Q, que está en la esquina inferior derecha. Entonces, la fuerza que ejerce la partícula Q en esta posición va a ser igual a la flecha azul, ¿sí? Porque esta es la posición R y esta es la posición RI. Mientras que la dirección de la fuerza generada por la partícula 4Q en el centro del cuadrado es igual a la flecha roja, ¿sí? Entonces, en este caso, las direcciones de las fuerzas de ambas partículas son opuestas, pero los módulos no son iguales, ¿sí? Porque el módulo de la fuerza que ejerce la partícula Q va a ser proporcional a Q cuadrado, mientras que el módulo de la fuerza de la partícula que tiene carga 4Q, va a ser 4Q al cuadrado, ¿sí? Entonces, ahí sí vamos a tener una fuerza resultante, ¿sí? Proveniente de estas dos cargas, ¿sí? Pero nuevamente no tenemos que escribir la sumatoria de la fuerza de esta carga y de esta carga, ¿sí? Podemos ver que a efectos de calcular la fuerza total de la configuración de la carga Q ubicada en el centro del cuadrado, el problema equivalente al planteado en el ejercicio 3 es como el que ven en esta figura. Bien. Entonces, como les decía, a efectos de la fuerza total de la configuración de carga sobre la carga Q que está ubicada en el centro del cuadrado, el problema equivalente al planteado en el ejercicio 3 es el de esta figura. Tenemos esta partícula Q en el centro, ¿sí? Y tenemos una sola partícula, en la esquina inferior izquierda de valor 3Q. Bien, y por el teorema de Pitágoras, ¿sí? El cuadrado el problema dice que tiene lado L, es fácil ver que la distancia entre la carga Q y
cada una de las cargas, que es la misma, ¿sí? Es esta distancia, si la llamamos d cuadrado, va a ser igual a L sobre 2 al cuadrado, ¿sí? Porque esto es L sobre 2. Disculpen, esto es L sobre 2, ¿sí? Y esto, espero que se vea, vuelve a ser L sobre 2. De manera que d cuadrado es L sobre 2 al cuadrado más L sobre 2 al cuadrado. Un momentito. Uy, disculpen. Ok, encontré esto en internet sobre 2 al cuadrado. Échale un ojo. Bien. Disculpen. Disculpen, ahí está, se me había trabado la computadora. Vuelvo a compartir la presentación. Bien, entonces, teníamos que la fuerza sobre la partícula Q, ejercida por la configuración de cargas que nos plantea el problema 3, es igual a la fuerza ejercida por una partícula, por una sola partícula, con carga 3Q, en la esquina inferior del cuadrado, y la distancia entre la partícula con carga 3Q y la partícula con carga Q va a ser igual, esa distancia si la llamamos D, esa distancia al cuadrado es L sobre 2 al cuadrado más L sobre 2 al cuadrado. Bien, entonces ahora vamos a calcularla en módulo, ¿sí? Ahora, o sea, primero me hice más fácil ese cálculo, ¿sí? Si ustedes hubieran hecho la sumatoria, tendrían que llegar a lo mismo, ¿sí? Entonces, siempre cuando yo voy a escribir cualquier tipo de fuerza, tengo que elegir, ya lo saben de física 1, en física 2, un origen de coordenadas, ¿sí? El origen de coordenadas lo voy a elegir en la posición de la carga Q, de manera que R, ¿sí? Donde estoy evaluando la fuerza, es directamente el vector 0, 0, 0, y la posición de la carga 3Q, bien, acá me está faltando la definición de los ejes X e Y, igual en este caso es sencillo, pero bueno, esto no debería pasar. A ver, vamos a ver si los puedo dibujar. Un segundito. Bien, ahí tenemos, este sería el eje X, y el de acá arriba va a ser el eje Y. ¿Sí? Y la partícula con carga 3Q está ubicado en L sobre 2 en X versor y menos L sobre 2 en Y versor, ¿sí? Esta es la dirección X, es esta, ¿sí? Y la dirección vertical es la dirección Y, porque no pude escribir bien X e Y. Bien, entonces, la posición, ¿sí? De la partícula de carga 3Q es L sobre 2 en X, menos L sobre 2 en la dirección Y, y 0 en la dirección Z. Y si ahora aplicamos la ecuación 2, ¿sí? Donde tenemos una sola carga, ¿sí? Acuérdense que la fuerza era la constante K, que era 1 sobre 4 pi epsilon 0, por la carga sobre la cual se está aplicando la fuerza, multiplicado por el valor de la carga que está ejerciendo la fuerza, eso me da 3Q cuadrado, multiplicado por R menos R', ¿sí? R es el 0, 0, 0, ¿sí? Es este que está acá. Y R3Q es L sobre 2 menos L sobre 2, 0. De manera que R menos R3Q es directamente menos L sobre 2, L sobre 2, 0. Y dividido la distancia al cuadrado, ¿sí? Que es L sobre raíz de 2 al cubo. Perdón, al cubo. Bien, entonces, con todas estas explicaciones, ustedes tendrían que ser capaces de calcular el problema 4,
¿sí? Y bueno, si lo pueden hacer para el jueves, estaría buenísimo, si lo quieren consultar. De hecho, quien lo haya hecho, si lo quiere charlar al principio de la clase, para compartirlo con los compañeros, está totalmente invitado a hacerlo. Bien. Bien, entonces, vamos a pasar hasta ahora escribimos fuerzas eléctricas para distribuciones de cargas puntuales, y ahora vamos a pasar a escribir la expresión para el campo eléctrico, ¿sí? Para cargas puntuales. Tal vez le va a parecer que hoy yo saqué de la galera un montón de definiciones, pero estoy asumiendo que tuvieron la teórica y ahí definieron bien las cargas, perdón, definieron bien tanto fuerza como campo eléctrico, ¿sí? Entonces recordemos que la expresión del campo eléctrico para una distribución de cargas puntuales, ¿sí? El campo eléctrico para una distribución de cargas puntuales, para el campo eléctrico para una posición arbitraria R, ¿sí? En cualquier punto del espacio, lo escribo como una sumatoria sobre todas las cargas de la constante K por el valor de cada una de las cargas que está generando el campo eléctrico, por R, posición donde yo quiero evaluar el campo eléctrico, menos RI, que es la posición de cada una de las carguitas que está generando el campo eléctrico, dividido la distancia entre R, entre el punto donde quiero evaluar el campo, y la posición de cada una de las cargas al cubo, ¿sí? Y otra vez insisto en este concepto que va a ser importantísimo en toda la materia, ¿sí? Distinguir entre lo que llamamos punto fuente, es decir, las posiciones de las cargas que son fuente del campo eléctrico, y punto campo, es decir, la posición donde vamos a evaluar el campo eléctrico, ¿sí? En los problemas, sobre todo 4, 5 y 6, esto va a ser muy importante entenderlo. Y uno de los ejercicios que voy a dar como tarea, ¿sí? Va a profundizar en este concepto. Bien. Y para el campo eléctrico, como les dije antes, vale al igual que para la fuerza eléctrica, vale el principio de superposición. Es decir, el campo de un conjunto de cargas es la suma de los campos generados por cada una de ellas. Bien, y ahora vamos a ir un paso más, que es recordar. Por ahora vamos a dar solo las definiciones, ¿sí? En la clase que viene vamos a empezar a calcular el campo eléctrico para una distribución continua de cargas, ¿sí? La expresión general para el campo eléctrico de una distribución continua de cargas es esta que vamos a ver acá, ¿sí? El campo para un punto arbitrario R del espacio se escribe como la integral sobre V', ¿sí? V' es la posición, no la posición, el volumen donde está mi distribución continua de cargas, ¿sí? Entonces es una integral sobre esa región del espacio de la constante esta 1 sobre 4 pi epsilon 0, por lo que llamamos ρ de R, que es la distribución en volumen de cargas, cuyo campo queremos calcular. Esto va a ser multiplicado por R menos R', ¿sí? Donde R es lo que llamamos punto campo, la posición donde vamos a evaluar el campo eléctrico, mientras que R' es lo que llamamos punto fuente, o sea, la posición de la distribución de cargas que es fuente del campo eléctrico, ¿sí? Nuevamente insisto, los ejercicios 5 y 6 están destinados a justamente profundizar, entender estos dos conceptos y empezar a ejercitarlos, ¿sí? Bien. En algunos casos, por ejemplo en los problemas 5 y 6, la configuración de cargas no va a ser en volumen, sino van a ser distribuciones lineales o superficiales de cargas, ¿sí? Entonces, la definición cambia un poquito, ¿sí? Para el caso de una distribución lineal de cargas, el campo lo vamos a escribir como K por lambda, que es la distribución lineal de cargas, ¿sí? Donde antes poníamos ρ, ahora vamos a poner lambda, y acá, donde antes poníamos diferencial volumen, acá vamos a escribir diferencial de línea, ¿sí? No enfaticé, tal vez, suficiente, un segundito,
en la definición anterior, cuando yo les mostraba esta integral, tal vez no enfaticé lo suficiente, o sea, les dije, la integral es sobre todo este volumen B', ¿sí? Entonces esto es un dQr' o diferencial B', ¿sí? Bien. Bien, de la misma manera... Susana. Sí. No, para agregar una cosita a la definición anterior. Sí, dale. Algo que a mí me pasaba mucho que cuando empezaba a usar estas fórmulas es que me confundía, o sea, no me acordaba en el momento cuál era el punto campo y cuál era el punto fuente, si el primado o el sin primar. Fíjense que acá queda claro que el primado es el que está integrado, ¿no? Entonces, uno en general suma sobre las cargas. Entonces, si uno está integrando sobre R', significa que está sumando sobre las posiciones de las cargas. Por lo tanto, siempre R' es el punto campo, el punto fuente. Y la variable que queda libre es el punto campo, que es donde yo estoy viendo. Pero fíjense que el campo depende, o sea, E depende de donde yo lo estoy mirando, no de la posición de la carga, digamos. ¿Se entiende? ¿Lo que digo? Yo creo que sí. No sé los chicos. No sé los chicos. Se oscureció. Yo no lo entendí, ¿lo podrías repetir? Claro, fíjate que... yo estoy moviendo el cursor, pero no tiene mucho sentido. Fíjate que la integral es sobre R'. ¿Sí? Entonces, Sí. R', ¿qué es? Es la posición de las cargas, o de la distribución de cargas que tengas. Entonces, R', justamente, es la posición en un volumen, ¿no? Entonces, R' es el lugar donde están tus carguitas, por lo tanto es el punto, se refiere a los puntos fuente. Cuando vos integres sobre esa variable, fíjate que E no termina dependiendo de R', depende de R, que es donde vos estás mirando. Ah, ya entendí lo que decías. Cuando vos piensas, bueno, R' era punto campo, punto fuente, no, es el punto fuente, porque es donde vos estás integrando. Sí, entiendo. Genial. No, agregué a alguien en el chat, no sé si todos entendieron. Se entiende, genial. Bueno, listo. Bien, buenísimo, Matías, me parece re importante la aclaración y vuelvo a machacar. Claro, el campo, o sea, al final del día, cuando vamos a dar cuenta que vamos a tener un campo que depende de la coordenada R, ¿sí? De la coordenada R no, de R, ¿sí? Que es donde yo quiero evaluar el campo, que puede ser todo el espacio, pero puede ser una región acotada del espacio. De hecho, el problema 6 nos va a pedir que calculemos el campo eléctrico de una distribución de cargas en el eje Z nada más, ¿sí? Entonces, en ese caso, R va a ser el eje Z, o sea, 0, 0, Z. O en otros casos nos pueden pedir el campo en el plano XY o en el plano XZ, ¿sí? Y acá uno tiene, como decía antes Matías, tiene R y R', y por supuesto, muchas veces uno se confunde quién es R y R', pero fíjense, uno integra, esto es lo importante, siempre integra sobre las cargas, ¿sí? Cuando el campo nunca depende, en definitiva, de la posición de las cargas, porque ya integré en la posición de las cargas. Bien, bueno, igualmente esto lo vamos a seguir trabajando en el resto del curso. Bien, entonces, lo que yo les estaba comentando era que cuando ustedes tienen una distribución lineal de cargas, cambia un poco la expresión que uno usa para calcular el campo eléctrico, ¿sí? Porque ahora cuando va a integrar, si, por ejemplo, la distribución de cargas es una distribución lineal, van a integrar sobre una línea, ¿sí? En cambio, si la distribución de cargas es superficial, van a integrar sobre una superficie, ¿sí? En vez de estar lambda, que era el caso lineal, o ρ, que era el caso de distribución en volumen, en el caso de una superficie, justamente van a integrar sobre esa superficie, ¿sí? Entonces en vez de lambda va a estar sigma, que es la distribución superficial de cargas, ¿sí? Y la integral va a ser en esa superficie, ¿sí? Bien, y como les decía, los ejercicios 5 y 6 son los ejercicios para poder ejercitar estos conceptos, y cuando el jueves ya les voy a decir cuáles son los ejercicios que tienen que entregar, y el primer ejercicio que van a tener que entregar va a ser un ejercicio que no es de la guía, de hecho va a ser un ejercicio de parcial, vamos a empezar así como fuerte, donde van a ejercitar estas nociones justamente. Va a ser una partecita de ejercicio de parcial, no se asusten.
Entonces, bueno, vamos a terminar esta parte de la clase, porque nos va a quedar otra partecita de unidades cortita, con una ayuda para resolver el problema 6, a partir de la definición que di recién para campo eléctrico, ¿sí? De una distribución continua de carga. Entonces, en el problema 6 lo que tenemos es una corona circular, ¿sí? De radio interior A y radio exterior B. Y bueno, y nos piden calcular el campo eléctrico sobre el eje Z, ¿sí? Entonces el punto campo, donde yo tengo que evaluar mi campo eléctrico, es el eje Z, o sea que R es 0, 0, Z. ¿Eso queda claro? Bueno, Sí, Sí, creo que claro. sí. bueno, genial, buenísimo. Y R' es el punto fuente, o sea, es la corona circular. Y es un poco, capaz más difícil, ver cómo escribo R', ¿sí? Es claro que la corona circular está ubicada en el plano Z igual 0, ¿sí? Está ubicada en el plano XY, o sea que Z es igual a 0, o sea, de esta R', Z es igual a 0. Y después hay que describir las coordenadas X e Y, ¿sí? Yo lo que elegí es escribirlo en componentes polares, porque me es más fácil, ¿sí? Describirlo en componentes polares que en componentes cartesianas. Entonces escribí mi vector R', que va a tener una componente X, que va a ser R' coseno de phi, son coordenadas cilíndricas, ¿sí? R' y phi', una coordenada Y que se escribe como R' seno de phi', ¿sí? Y cuando tenga que integrar, phi va a ir entre 0 y 2pi, ¿sí? Y R', como esta es la corona, ¿sí? Acá es donde está la carga, ¿sí? R' es la distancia entre el eje y es la distancia entre el eje Z y la distribución de cargas, ¿sí? Y esta distancia va a estar entre el radio interior A y el radio exterior B. O sea, cuando yo haga la integral, esa integral va a ser entre A y B. Capaz que esto lo estoy diciendo de una manera un poco rápida, no es un poco la idea de estos problemas también es que ustedes intenten hacerlo, no importa que se equivoquen, es muy importante que intenten hacer los problemas por ustedes mismos. Así que bueno, la idea de esta primera clase era tirarles un poco la idea de cómo es, y que ustedes intenten hacerlos, y en la medida que lo hagan, después consúltenlos, y si vemos que hay siempre, cuando haya consultas que yo veo que son muy generales, las vamos a charlar al principio o al final de cada clase. Bien. Y también, si ustedes notan que hay algún tema que les tienen alguna dificultad mayor y quieren que se los vuelva a explicar, pídanmelo y vamos a volver a explicar. Bien, y otra cosa en este problema que va a servir mucho para la próxima clase, donde vamos a empezar a ver cómo calculamos campos eléctricos usando la ley de Gauss, pero también usando las simetrías de las configuraciones, ¿sí? Como les decía, en esta materia usamos configuraciones simétricas, porque son mucho más fáciles de calcular los campos eléctricos, ¿sí? Y uno, sin necesidad de hacer ningún cálculo, puede saber a priori, ¿sí? ¿Cuál es la dirección del campo eléctrico sobre el eje Z? No el módulo, ¿sí? Pero la dirección del campo eléctrico sobre el eje Z generado por esta corona circular de radio interior A y exterior B, ¿sí? Entonces yo lo puedo saber a priori, ¿sí? Como lo estoy mostrando en este dibujito, ¿sí? Vamos a explicar un poquito qué quiere decir el dibujito. Si yo agarro dos puntos arbitrarios sobre la corona, ¿sí? Arbitrarios y simétricos con respecto al eje Z, ¿sí? Y me fijo, ¿sí? Recordemos que toda la clase de hoy estuvimos machacando con este concepto de que el campo eléctrico de una partícula puntual es proporcional a el vector R menos el vector R', donde R es donde queremos evaluar el campo, en este caso el eje Z, y R' es mi configuración de cargas. Entonces, si yo tengo un delta Q, ¿sí? Ubicado acá, por ejemplo, la contribución al campo eléctrico sobre el eje Z de este delta Q es igual a esta flechita azul, ¿sí? Que es la dirección de la posición del eje Z, de este punto en el eje Z, menos, ¿sí? Acá estoy fijándome en disculpen, acá estoy
contándoles un poco con los dedos cómo va a ser el campo eléctrico en este punto del eje Z, ¿sí? No en todo el eje Z. Entonces, en este punto del eje Z, este diferencial Q de carga me va a dar una contribución que va a ser como esta flecha azul. Y como esta configuración de cargas tiene simetría de rotación alrededor del eje Z, ¿qué quiere decir simetría de rotación alrededor del eje Z? Esto quiere decir de que nosotros ahora estamos mirando esta corona circular. Si yo ahora les digo, cierren los ojos, ¿sí? Y yo ahora roto a la corona circular respecto al eje, un ángulo phi distinto, un ángulo cualquiera, ¿sí? Roto la corona en un ángulo alrededor del eje Z, y ahora ustedes abren los ojos, van a ver la misma configuración de cargas, ¿sí? Esto quiere decir simetría de rotación alrededor del eje Z. Entonces, yo puedo encontrar un delta Q de este lado, ¿sí? Para cada, en realidad, delta Q que yo encuentre sobre la corona, siempre voy a encontrar otro delta Q, cuya contribución al campo eléctrico en este punto del eje Z va a tener la dirección que estoy mostrando de esta otra flecha azul, de manera que las contribuciones que no son en la dirección de Z se van a anular, ¿sí? Fíjense que yo, en esta figura se muestra para este punto campo, ¿sí? Y luego, o sea, les mostré, disculpen, por ahora simplemente que la contribución de este delta Q y este delta Q se anulan y me da una contribución sobre el eje Z. Ahora, si yo agarro un delta Q acá, siempre voy a encontrar uno simétrico, por ejemplo sería acá, donde las contribuciones se anulan, ¿sí? Y la dirección del campo es la dirección del eje Z, ¿sí? ¿Qué pasa? Esto que yo les acabo de contar, vale para todos los puntos campos que son desde Z igual 0 hasta los positivos de Z, ¿sí? ¿Qué pasa si yo me voy a los negativos? Bueno, si me voy a los negativos, me va a pasar un poco lo que está mostrando este dibujo, ¿sí? La contribución en este punto campo de este delta Q que ven acá va a ser esta flecha azul. Mientras que la contribución de este punto, de este delta Q, en este punto campo, va a ser esta flecha azul que señalo acá. De manera que, sumando la contribución de este delta Q con este delta Q, nuevamente el campo cuya dirección no está sobre el eje Z se anula. Y nuevamente puedo siempre encontrar dos puntos simétricos, fuentes, ¿sí? Sobre la corona, cuyas contribuciones se anulen, cuyas contribuciones que no sean sobre el eje Z se anulen. Bueno, capaz que esto la primera vez es difícil de visualizar, así que bueno, no sé si tienen alguna duda. Susana, Julieta había preguntado en el chat, tenía dos preguntas. A ver, ahora lo miro, buenísimo. Denme un segundito. Uy, no estoy pudiendo ver el chat. A ver, un momentito, ahí voy, un segundito. Capaz que ahí lo veo, esperen que lo leo. No tienen que explicarlo acá. Acá me dice un compañero, esto de la simetría se puede explicar de forma más rigurosa matemáticamente, o simplemente decimos que tiene simetría de rotación porque es una corona. Pueden decir perfectamente que tiene simetría de rotación cuando es una corona. No tienen que ser más rigurosos en este punto. Y en Z igual 0 se anula el campo. Buena pregunta, no me la había hecho. Yo diría que sí. A ver. Déjame lo pensar un segundito. Sí, en principio sí. Sí, se anula exactamente el campo. Muy bien. Y acá arriba había otra pregunta que era más burocrática, que yo no la había leído antes, que hice los ejercicios para entregarlos, vamos a tener que escribir de alguna forma. Agradezco esta pregunta porque esto es algo que yo no había dicho antes. Los ejercicios los pueden entregar como ustedes quieran, si quieren escribir látex
buenísimo, si quieren escribir Word, si quieren escribir a mano, escanéenlos. Pero una recomendación, algo que no dije al principio y que me parece importante. Por la experiencia del cuatrimestre anterior, probablemente ustedes si cursaron una materia también lo experimentaron, para hacer las consultas online, es muy útil que ustedes traigan su ejercicio escaneado, ¿sí? O hecho en Word o en LaTeX, ¿sí? Y lo puedan compartir. Yo también les voy a, cuando hagamos las consultas, les voy a compartir mis ejercicios escaneados, pero es mucho más importante que ustedes traigan sus propios ejercicios escaneados a la consulta, ya escaneados, para poderlos consultar, ¿sí? Insisto, la entrega puede ser en cualquier formato. Sí, cuando escriban a mano, traten de ser prolijos, ¿sí? Porque esto es igual que cuando escriben para el parcial, sobre todo estoy hablando, ¿sí? Sean prolijos porque es igual que un parcial presencial. Si yo no entiendo lo que ustedes están escribiendo, me va a ser muy difícil evaluarlos. Bien. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, lo que yo les decía antes es que, bueno, capaz que esto es, ahora lo ven o lo entienden o lo entienden a medias, quédense tranquilos que en el transcurso de la materia van a empezar a entender mucho mejor esto, vamos a volver sobre las simetrías muchísimo, en la clase que viene vamos a volver muchísimo, y toda la materia vamos a volver sobre esto, y bueno, van a ir entendiendo mejor estos conceptos a medida que avance la materia. Entonces, Sí. la idea es que como yo tengo simetría de rotación en el eje Z, digamos, Sí. los diferenciales de carga, los diferenciales Q, o sea, los diferenciales de carga en el eje, o sea, en X e Y, van a terminar anulándose, simplemente por el tema de que tengo simetría de rotación. Exacto. Esa es la idea. Entonces, mi campo va a depender únicamente de Z, y cuando vaya a integrar o calcular las cosas, siempre va a depender solo de Z. Exacto, esa es la idea. Y justamente cuando, si ustedes ya si vos ya lo podés justificar de esa manera, porque si vos escribís esta expresión, ¿no? La expresión del campo eléctrico, sin pensar esto que yo dije, si lo escribís usando esta expresión, ¿sí? Finalmente te va a dar que la única coordenada que queda es la del eje Z, ¿sí? Y si quieren, háganlo para probar. Pero a mí me parece muy piola si uno ya se dio cuenta de entrada de esto por las simetrías, directamente en el parcial, o sea, cuando ustedes justifican el ejercicio, pueden decir, solo voy a calcular la componente Z, ¿sí? No confundir, o sea, yo estoy calculando el campo sobre el eje Z, pero el campo sobre el eje Z podría tener componente X, componente Y y componente Z. Por esta discusión que acabamos de tener, ¿sí? Llegamos a la conclusión que por la simetría de rotación solo sobrevive la componente Z sobre el eje Z. Entonces directamente pueden hacer el cálculo de la componente Z, no tienen que hacer el cálculo de la componente X y la componente Y. Por ser la primera vez, y si quieren sacarse las ganas, háganlo y verifiquen que la cuenta les da 0, ¿sí? Pero en el parcial, en cosas parecidas, me pueden dar argumentos de simetría y decir, bueno, solo voy a calcular la componente Z, ¿sí? Eso es muy válido. Bien. Susana, tenés otra pregunta que también hizo Julieta. Si querés leerlo o si querés respondo yo, como quieras. Dale, ahí la miro, gracias. Bien, la voy a leer por si alguien no la estaba leyendo. Dice, la teórica mencionaron un teorema sobre la unicidad del campo eléctrico. ¿Cómo se refleja eso en este ejercicio? Porque tenemos un campo que apunta hacia arriba, otro para abajo y otro que vale 0. O sea, en realidad depende del espacio que consideremos. Bien, no vamos, te estás confundiendo, o sea, esto no tiene, escuché, yo creo que entré al final de la teórica y escuché, esto no tiene que ver con la unicidad. Pero te agradezco muchísimo la pregunta porque sirve para aclarar un par de cosas. A ver, lo que yo acabo de mostrar es que sobre el eje Z, ¿sí? O sea, yo estoy calculando el campo sobre el eje Z. Entonces, para los Z positivos, ¿sí? La dirección del campo va a ser Z positivos. Para los Z negativos va a ser un menos E, o sea, va a ser un campo que va a estar en menos Z, ¿sí? Y en 0 va a ser 0. Pero es el mismo campo eléctrico, ¿sí? Es el mismo campo eléctrico que es distinta en esta región del espacio a esta región del espacio, ¿sí?
siempre sobre el eje Z, ¿sí? Dibujé la línea roja para que se entienda de lo que estoy hablando. De lo que hablaban en la teórica es de otra cosa, ¿sí? De lo que se hablan en la teórica es que ustedes pueden tener una ecuación diferencial, ¿sí? Ustedes pueden, o sea, el campo eléctrico, ¿sí? Se calcula como solución de una ecuación diferencial. Y hay una solución, y hay distintas soluciones para la misma distribución de cargas, ¿sí? En realidad del potencial eléctrico, y esas distintas soluciones tienen que ver con la condición de contorno, ¿sí? Que ustedes le den, por ejemplo, el potencial en el infinito, ¿sí? A eso se refería en la teórica. Pero el valor del campo eléctrico siempre va a ser el mismo. ¿Fue claro esto? ¿Confundió más? Sí. Pueden repreguntar. Buenísimo si repreguntan. A ver, me voy a fijar acá en el chat. Bien. ¿Alguien más quiere preguntar sobre este tema? ¿Vos dijiste al final que el campo va a ser siempre el mismo en todo el eje Z? No. Ah, está. No. Estamos de acuerdo. Sí. Si no vale lo mismo, estamos de acuerdo. No, sobre el eje Z no va a ser mismo. Para los Z positivos va a apuntar en la dirección de Z positivo. Para los Z negativos va a apuntar en dirección de Z negativos, ¿sí? Pero el módulo también va a variar, porque supongo que si estoy más cerca de la corona va a ser más fuerte, y si estoy más lejos va a ser más débil. Exacto, el módulo va a ir variando, perfecto. Si yo estaba, ni me metí con el módulo, ¿sí? Estoy como haciendo una introducción, como que si esto fuera una cena, estoy en la picada. Y simplemente les estoy dando, pero está buenísima tu observación, ¿sí? Una intuición de la dirección del campo, el campo. Ahora, como decís vos, el módulo va a ser distinto para cada puntito, ¿sí? Para cada punto campo, el módulo de este campo va a ser distinto. La dirección va a ser igual para todos los Z positivos y todos los Z negativos, pero el módulo va a ser distinto y va a depender de la distancia a la corona. Exacto. Una consulta, dice acá Lautaro, porque aún no me puse a hacer ningún ejercicio, pero al momento de definir los límites de integración, ¿cómo lo hacemos? Me refiero a la expresión de la integral que habíamos visto hace un rato. Bueno, buenísima tu pregunta, Lautaro. Bien, vamos, ya que Lautaro preguntó, vamos a hacer un poquito más de esto, ¿sí? Vamos a profundizar un poquito más acá. A ver, nosotros tenemos que hacer un integral en la corona circular, ¿sí? Y el R', mi sugerencia, ustedes siempre pueden hacer otra cosa y ver que llegan a lo mismo, o pueden hacer algo y mejorarlo, ¿sí? Siempre piensen que es una sugerencia y no... Si ustedes alguna vez quieren resolver un ejercicio de otra manera, háganlo. Y si reinicia la máquina y vuelve. Así que, tranca. Si tienen alguna consulta, igual, bueno, igual ahora voy a seguir explicando ella, pero si tienen alguna consulta de lo que explicó hasta ahora, nada, pueden preguntar, tranca. La idea de ejercicio entonces es R menos R me va a quedar, no, ahora no lo estoy viendo. Perdón, pero... se cortó justo y no te escuché bien. Sí, digo que la idea entonces es cuando yo hago R menos R' me va a quedar
menos R' coseno de phi menos R seno y z. No, al revés. Ok, Sí, está bien. y eso Algo lo voy a sí, sí. integrar, como X e Y ya no me interesa, porque lo que hablamos recién, voy a integrar solo en Z, digamos, voy a hacer una sola integral en Z, y los límites son los que dicen ahí en el chat, de 0 a 2pi y No, mira, entre está los bien, dos radios. No. está bien en parte lo que dijiste, o sea, que sí que el tema va en Z, pero acuérdate que son dos cosas distintas, justamente el punto fuente y el punto campo. Entonces vos, Ah, cierto. claro, vos donde estás, vos todo lo que decís R coseno tita, R seno tita son tus variables primadas, o sea, donde estás integrando, mientras que Z va a ser la que te va a quedar libre, ¿sí? O sea, las R y tita que vos matás son las variables no primadas, que son donde vos estás mirando al ejercicio, ¿sí? Donde la dependencia de tu campo. Claro, tengo que integrar entre dr primada y de tita primada. Exactamente. Claro. Va, con un jacobiano en el medio, ¿no? Pero un R Claro. dando vueltas. Pero Sí. sí, básicamente esa es la idea. Bueno, daría que me salga. Sí, obvio. Estas son cosas que ustedes tienen que hacer ejercicios, chocarse hasta que lo vean, pero... Hola, ahí este, volví. ¿Cómo andan? ¿Volviste? Les quería aclarar un poquito, volví por otro device. Les quería hacer un dibujo para que quede un poquito claro la pregunta que estaba contestando. Un segundito, voy a hacer un modo pizarra, me permite el zoom. Entonces, teníamos la corona circular, ¿sí? Sobre el eje Z. Y los ejes eran X, Y y Z, ¿sí? ¿Están de acuerdo? Entonces ahora voy a mirar el plano XY, ¿sí? Para entender cómo estoy describiendo, ¿sí?, la corona circular en coordenadas polares. Entonces me pongo, dibujo solo el plano XY de este problema, y ahí voy a tener esto. Bueno, mis dibujos son muy malos. Ahí va, ¿sí? Yo les decía, tiene radio interior A y radio exterior Susana, B. perdón, creo que ahí va ¿Sí? una X en el plano XY y después en el dibujo de la izquierda también. Sí. Bueno, no, es que yo dibujo. Algo que les suelo decir a los alumnos, que sean prolijos. Bueno, para mí lo mismo. Este es un... Ah, esa es una X, está bien. Claro. Ahí va, ahí la vi. Ahí está. No, bien, gracias, Matías. Y además, algo que dibujé mal, voy a volver a dibujar. Por suerte, esto me permite... Voy a volver a dibujar. Tengo mi corona circular, ¿sí? Y el origen del coordenadas está en el centro. Esta es X y esta es Y, ¿sí? Bueno, ¿y cómo defino a partir de X y las coordenadas polares? ¿Sí? Por ejemplo, si tengo un punto, bueno, voy a volver a dibujar. ¿Sí? Esta es la corona circular, este es el eje Y, el eje X, y supónganse este punto que está acá. ¿Sí? Entonces, yo a este punto lo puedo definir, a todo punto sobre un plano lo puedo definir dando su coordenada X, su coordenada Y, pero también lo puedo definir dando su distancia al origen de coordenadas y su ángulo phi, ¿sí? Donde R sería esta distancia, ¿sí? Y phi es el ángulo entre el eje X y R, o sea que este sería phi, ¿sí? En el caso de la corona circular, entonces les pregunto a ustedes, ¿cuáles serían los límites de integración de phi? ¿Cuáles se les ocurren que pueden ser? Digan alguno que se les ocurra, si se les ocurre. Entre 0 y 2pi. Entre 0 y 2pi, muy bien. ¿Sí? Phi va a ir entre 0 y 2pi.
Y R, ¿sí? Tiene que ir, ¿no? Entre este punto y este punto, o sea, entre A y B. había A y B, muy bien, exactamente. R', ¿no? ¿Sí? Porque siempre son las coordenadas primadas que estamos hablando, ¿sí? Porque son todas puntos fuentes. Entonces, tal cual, R' va a ir entre A y B, y Φ' va a ir entre 0 y 2. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta con respecto a esto? Bien, entonces, si nadie tiene preguntas, vamos a volver a la clase. Vamos a ver si me deja compartir por acá, que antes no me estaba dejando. Si no, voy a volver a la compu. No, no me está dejando. Bien, aguanten un cachitito que me conecto por la compu y vemos la última parte de la clase que tiene que ver con unidades. Si quieren hacer más preguntas y que Gabriela o Matías vayan contestando, adelante. Voy a poner la cara a la situación. Así hay una cara humana en el medio. No sé si me ven, pero por ahí sí. Creo que sí. Sí se te ve, gracias. Está bien. Bueno, pregunten. Esto por ahí es medio abstracto al principio. Está bueno que empiecen a hacer ejercicios y después por ahí podemos ver algún ejemplo más concreto, pero está bueno que se lleven la idea de esto de empezar a de a poco, muy de a poco, a ganar intuición de esto que son las simetrías, de en qué dirección apunta el campo, ver de qué coordenadas depende. Y bueno, también esto de escribir ustedes qué es el punto campo, qué es el punto fuente. Sí, mientras Pero bueno, sí, pregunté a la compu, nada, para reforzar lo que dice Matías, algo que no dije, que me pareció obvio al principio de la materia, pero sí ahora lo voy a decir, estén al día con las guías, ¿sí? Traten de estar al día, eso les va a ayudar muchísimo, ¿sí? Y vayan haciendo los ejercicios, porque tal cual como dijo Matías, esto probablemente ustedes lo ven y dicen, uy, no entiendo nada, pero cuando vayan a hacer los ejercicios, van a empezar a entender un poco mejor, o pueden venir a consultar eso que no entienden, ¿sí? Por eso mi propuesta de acá el jueves es que traten de hacer el ejercicio 5, que yo lo voy a contar en clase, ¿sí? A partir de las nociones que di del ejercicio 6, ustedes deberían poder hacer el ejercicio 5. Capaz que no lo pueden hacer, inténtenlo. Y yo el jueves voy a hacer completamente el ejercicio 5 con todo detalle. Pero van a ver que aquellos que intenten hacerlo antes, creo que les va a ser más jugosa la clase del jueves. Bueno, nada, esto me está tardando un poquito porque la compu a veces tarda en agarrar la Wi-Fi. Así que bueno, tengan un poquito de paciencia que ahí ya vamos con la última parte de la clase. Entonces, si por ejemplo yo no hubiese tenido simetría de rotación, hubiese tenido que plantear 3 integrales en X, en Y, en Z, y cada una de esas integrales voy a tener una dependencia primada de las variables, como es en este caso polares en R' y Φ'. Es así la idea. Digamos, la simetría te anula integrales, te hace que tengas que hacer Te menos ahorra integrales. cuentas, te ahorra cuentas. Sí, pero en este caso no sé si te ahorres. O sea, ponele, vos decís, en vez de tener un disco cerrado, si tenés un pedazo de disco, digamos, igual vas a tener que integrar en el ángulo. No es que integras en menos variables. No, o sea, siempre integras en las mismas variables, pero por ahí, si yo, no sé, tengo que hacer también la cuenta en X, tengo que hacer otra integral en las mismas variables, pero otra integral. Digamos, si a mí no se me anulan X e Y por simetría, voy a tener que también plantear una integral en X, una integral en Y, y esta integral en Z, que sería la misma que estaría planteando ahora, o bueno, similar, depende del problema. Serían como... Pensar. O sea, el campo te va a depender, claro, te va a depender en principio, me parece, corrígeme si me equivoco, aparte de Z te va a depender de X e Y. Pero la integral que vas a realizar va a ser en las mismas variables. Pero el campo, o sea, el resultado final, te va a depender de... ¿Está bien lo que estoy diciendo? No quiero meter la pata.
Sí, o sea, la integral no cambia, porque justamente como lo que decíamos antes, la integral la estás haciendo sobre las cosas que están primadas, con lo cual, eh, bueno, sí, eso no cambia por cómo sea tu simetría. Lo que hace tu simetría es que te ahorra el paso de tener que sacar, porque si no después, en realidad en algún momento se te terminan yendo Y y la X, se te tienen que terminar muriendo. No me acuerdo muy bien cómo. O sea, la realidad es que vos podés pensar que esto en vez de ser un aro, dos aros concéntricos, podés pensar que es tipo todo el espacio y lo haces en todo el espacio y te va a terminar dando lo mismo. No sé si se explica lo que quiero decir. Pero, Sí, pero bueno, nada, o sea, si lo, de nuevo, una cosa es hacerlo, de las dos maneras te va a dar bien, pero una manera va a ser mucho, vas a necesitar sudor y lágrimas, Sí, muy cuentoso. claro, mientras que la otra Pero sería la más debería inteligente. llegar a lo mismo. Claro. Claro, debería claro. llegar a lo mismo. En este caso, ni siquiera va a ser tan cuentoso. Si quieren, les soplo, háganlo, ¿sí? Pero van a ver, cuando ustedes hagan la integral, que va a ser en dφ y en dr, ¿sí? En x y en y van a tener una integral entre 0 y 2π de seno de φ, o una integral entre 0 y 2π de coseno de φ, lo cual les da Claro, 0. se te ¿Sí? va rápido. De todas maneras, el motivo por el cual yo insisto tanto con esto, no es, o sea, para el caso de integración directa, tal vez uno podría no pensar en la simetría, hacer el cálculo sin pensar en nada, y si uno planteó las cosas bien, va a encontrar el resultado correcto. Pero el motivo por el cual yo trato de hacer que ustedes piensen de esta manera, bueno, son varios. Uno es que en un problema más difícil, que son los problemas que un físico se encuentra en la vida real, los cuentas van a ser muchísimo más complicadas y usar las simetrías para salvar cuentas me va a ahorrar un montón de tiempo. Ese es el motivo número uno. Y el motivo número dos es que en la clase que viene vamos a usar otro método para calcular campo eléctrico, que es usar el teorema de Gauss. Para usar el teorema de Gauss, eso que vamos a usar muchísimo en este curso, es necesario considerar ciertas simetrías y sacar conclusiones sobre la dirección del campo y también de tu dependencia de las coordenadas a priori. Si no, yo no puedo aplicar la ley de Gauss. Entonces esto era un poquito el precalentamiento para la clase que viene, ¿sí? No tiene tanto que ver con calcular esto, ¿sí? Esta última parte de la clase, sino precalentar un poco las ideas que vamos a aplicar más la clase que viene. Así Claro, que o sea, bueno, en tal vez... moraleja, o sea, ustedes pueden a la matemática 3 o cualquier integral, sin saber nada de simetrías, hacer este ejercicio que plantea Susana. Después vamos a ver un poco más el tema de las simetrías, pero no es que se tienen que asustar ahora si no entendieron la parte de simetrías, porque creo que un poco la idea de F3 es aprender a usar estas simetrías, que después para física mucho más, por ahí más moderna y cosas que no se conocen tanto, a veces las simetrías son la única herramienta que uno tiene. Así que como esta pequeña introducción en la simetría me parece que es importante como futuros físicos, pero para este ejercicio en particular, para arrancar, pueden empezar olvidándose de lo que es la simetría. Sí. Sí, gracias. Bien, me parece que quedó claro, ¿no? Un poco por lo que decía Matías, ¿sí? Bien, vamos a terminar la clase hablando de unidades, ¿sí? Siempre, esto es algo que ustedes tal vez ya saben de física 1, pero bueno, se los voy a machacar porque les va a ser también importantísimo de acá hasta para el resto de su carrera y también para la parte profesional. Uno a veces en la vida, digamos, real de un físico está haciendo una cuenta muy grande, muy complicada, donde tiene un montón de unidades, cosas y qué sé yo, y muchas veces uno la hace a mano, ¿no? Usando, qué sé yo, 30 páginas de hoja A4, por darles una idea. Y entonces al final del día llega una cuenta y, por ejemplo, está hablando de fuerza. Bueno, la fuerza me tiene que dar en Newton, ¿sí? Y una manera de detectar errores es fijar si esa expresión que encontré al final del día la fuerza, por ejemplo, me dio Newton, es una manera de detectar errores, ¿sí? Y eso también en los parciales, ¿no? Si ustedes están en un parcial y llegan a una fuerza que no les da en Newton y ya se les acaba el tiempo, es muy importante para mí conceptualmente que ustedes digan, yo acá tengo un error porque las unidades no son correctas, ¿sí? No darse cuenta de eso, ¿sí? Es un error, ¿sí? Si ustedes se dan cuenta, bueno, quiere decir que conceptualmente están entendiendo lo que están haciendo y bueno, tuvieron un error de cuentas que quien no tiene, ¿sí? Pero es muy importante eso, cuando uno obtiene, porque esto se va a replicar en su vida profesional, ¿sí? Cuando uno obtiene una cuenta, y una cuenta muy larga, la primera manera de detectar errores es decir, a ver, ¿me dieron bien las unidades? Y les puedo asegurar que
la mitad de los errores caen cuando uno evaluó en unidades. Bien, entonces vamos a hablar de las unidades de la fuerza eléctrica, ¿sí? Vamos a usar el Sistema Internacional de Unidades. Bien, esto lo conté un poquito cuando hablé de la fuerza eléctrica, ¿sí? El módulo de la fuerza eléctrica es proporcional a, ¿se acuerdan? Q1 entre dos cargas, ¿sí? A Q1 por Q2 sobre 4pi epsilon 0 por d cuadrado, ¿sí? Y la fuerza tiene que dar en newton. D es distancia entre cargas, ¿sí? O sea que son unidades de longitud al cuadrado. Q1 y Q2 son unidades de cargas, ¿sí? Las cargas tienen unidades de Coulomb, ¿sí? Les presento de esta manera, la unidad de carga es el Coulomb. Y entonces, si uno quiere que la fuerza le dé en newton, de ahí salen las unidades de epsilon 0, ¿sí? Si uno no lo hace así, bueno, acá vamos a definir el valor de epsilon 0 en el Sistema Internacional de Unidades, ¿sí? Es 8,85 por 10 a la menos 12, y acá esto es un faradio, no confundir la F de faradio con la F de fuerza, ¿sí? Faradio sobre metro, ¿sí? Y un faradio son segundos al cuadrado, coulomb al cuadrado, sobre kilogramo por metro cuadrado, ¿sí? Y un faradio sobre metro, entonces va a ser segundo cuadrado, coulomb al cuadrado, sobre kilogramo, sobre metro cúbico, ¿sí? Bien, entonces la fuerza, fíjense, con esta definición de epsilon 0, chequeamos, a ver si lo hice bien. Si definí bien epsilon 0, ¿cómo podemos chequear bien? La fuerza me tiene que dar en newton, ¿sí? Las cargas tienen unidades de coulomb, entonces tengo un coulomb al cuadrado, ¿sí? Y la distancia al cuadrado tiene unidades de metros, ¿sí? Entonces pongo 1 metro al cuadrado. Y epsilon 0 es faradio sobre metro. Pero faradio lo escribo como coulomb al cuadrado, segundo al cuadrado, kilogramo por metro cuadrado. ¿Sí? O sea, acuérdense, epsilon 0 era faradio sobre metro. ¿Sí? De acá me metro, que metro cuadrado, se me tacha con metro cuadrado, coulomb al cuadrado, me tacha con coulomb al cuadrado, fuerza, como tenía que ser. Luego tenemos las unidades del campo eléctrico, que son unidades que sabemos que son fuerza sobre carga, ¿sí? O sea, si las unidades de fuerza eran newton, las unidades del campo eléctrico van a ser newton sobre carga, o sea, newton sobre coulomb. Y recordemos la expresión del módulo del campo eléctrico para una carga Q, ¿sí? Es Q sobre 4pi 0 de cuadrado. Entonces esto me da Q, es en coulomb, epsilon era en faradio sobre metro, coulomb cuadrado, segundo al cuadrado, sobre kilogramo por metro cúbico, y distancia al cuadrado es cuadrado. Entonces, el metro cuadrado, un metro, sobrevive solamente un metro, el cuadrado se va acá abajo y me sobrevive sobre un coulomb, se va con este coulomb que está acá. Entonces finalmente me queda metro por kilogramo sobre segundo al cuadrado por coulomb, que no es otra cosa que newton sobre coulomb. ¿Sí? Bien, y acá es como un spoiler esto de la segunda parte del curso, ¿sí? Voy a definir las unidades de la corriente eléctrica, esto lo vamos a enlazar en la segunda parte, pero bueno, hago como una especie de spoiler. Corriente es coulomb sobre tiempo, o se define el ampere, las unidades de corriente son el ampere, que se define como coulomb sobre segundo. Y las unidades de campo eléctrico, haciendo uso del ampere, las puedo entonces expresar de esta manera. Y también va a ser importante definir el volt, que son las unidades del potencial eléctrico. El potencial eléctrico los vamos a ver en un par de clases, ¿sí? Las unidades del potencial eléctrico son metros cuadrados, kilogramos cuadrados, sobre segundos al cubo por ampere.
y con esta definición, ¿sí? Usando ampere, entonces el campo eléctrico va a ser metro por kilogramo sobre segundos al cubo por ampere, si el campo eléctrico va a ser volt sobre metros, ¿sí? Y las unidades del potencial eléctrico, disculpen, no lo definí bien, es el volt, ¿sí? El volt, que es igual a metro cuadrado, kilogramos sobre segundos al cubo por ampere. Y entonces las unidades del campo eléctrico las puedo escribir como las escribí antes, o como las escribí. O sea, hay distintas maneras, que son todas obviamente equivalentes entre sí. Una sería esta, escribiendo ampere. La primera fue Newton sobre Coulomb, ¿se acuerdan? Otra manera, esto es exactamente equivalente a escribir esto. Y finalmente también es igual a volt sobre metro, ¿sí? O sea, tenemos todas nuevas unidades. El Coulomb, el ampere, el volt. Y el faradio, ¿sí? Un montón de unidades nuevas para repensar. Yo voy a hacer un PDF donde voy a poner, digo, van a tener este PDF que tiene parte de las unidades, pero voy a hacer un PDF donde van a estar todas las unidades de la materia que les va a servir, ténganlo siempre a mano. Eso lo voy a poner en material adicional, en la sección material adicional de la página web de la materia. Lo voy a poner de acá a la semana que viene, y pueden ir consultando eso y ténganlo siempre a mano cuando hacen ejercicios. Y finalmente, otra unidad que nos va a ser útil es el watt, que son unidades de potencia, que va como energía sobre tiempo, ¿sí? La potencia siempre es energía sobre tiempo, o sea, joules sobre segundos, y joules sobre segundos también lo puedo escribir como volt por ampere. Quienes si quieren dar un poco las cuentas, en función a las definiciones anteriores, y van a llegar, ¿sí? Si escriben joules y escriben segundos, y ven la definición de volt y de ampere, van a llegar a que el watt, definido como joule sobre segundos, es volt sobre ampere. Bien, ¿hay alguna pregunta? No me fijé en el chat. Veo que sí, esperen que la leo. Los dos iguales es porque me equivoqué yo. Es un typo. El Coulomb está definido como carga eléctrica, ¿sí? La carga eléctrica se define con esa unidad que se llama Coulomb, y ahora no me acuerdo, pero la carga de electrón es, por ejemplo, para darte una idea, ¿sí? ¿Qué cargas eléctricas tenemos en la naturaleza? La carga de electrón y la carga del protón, por ejemplo, ¿sí? La carga de electrón, la vamos a ver en un par, está en una de las guías, es un numerito que no me acuerdo, por 10 a la menos 19 Coulomb, ¿sí? Bien, no sé si tienen más preguntas de esto o de general, de la cursada de la materia, y si no, bueno, por hoy que es la primera clase, ya vamos a ir terminando en las clases, a partir de la clase subsiguiente, luego de esta instancia, que es de clase así presencial, de clase así online, va a venir la instancia de consulta en grupos pequeños. Pueden hacer hasta el ejercicio 6. Sí, pueden hacer hasta, recomiendo, buenísimo si hacen hasta el ejercicio 6. Y si ustedes quieren al principio de la clase plantear dudas, ¿sí? El ejercicio 5 lo voy a contar entero, ¿sí? Porque seguramente no todos los compañeros van a poder hacer los ejercicios para la vez que viene, y pueden ustedes plantear las dudas del ejercicio 5 a medida que yo lo voy a desarrollar. Pero de los otros ejercicios, si quieren plantear dudas al principio de la clase online, no hay ningún problema, o si las quieren plantear luego en grupos reducidos, hagan como ustedes les sea más cómodo. Si alguien iba a hacer una... Sí. Si tenemos las consultas las guardamos para el jueves, no posteamos en el foro. Sí, quieren postear en el foro, posteen en el foro, sin ningún problema. Y siéntanse libres, qué sé yo, por decir, si alguien se atrasó, o sea, la idea es que ustedes vayan al día, ¿sí? Pero a veces por distintas circunstancias uno puede no ir al día, ¿sí? Entonces aquel que se atrase no tenga ninguna vergüenza de dentro de 5 clases postear una duda del ejercicio 1, ¿sí? Y se los vamos a contestar y lo vamos a repostear en el foro. Y los que vayan atrasados, eso sí, les pido, revisen los foros antes de postear, ¿no? Fíjense si su pregunta capaz ya fue respondida, porque ese justamente es el propósito del foro. Bien, ¿algo más? No sé si Gabriela o Matías quieren agregar algo.
Yo no sé si la última pregunta del Coulomb es de ahora o es de hace, o es anterior a lo que había hecho Susana. Es de ahora. Bueno, recién me fijé, porque estas cosas yo no las tengo muy frescas, pero el Coulomb deriva del ampere. O sea, el ampere es lo que se define como una unidad básica en el sistema métrico internacional, y el Coulomb está definido como el ampere por segundo, calculo, que son el ampere y el segundo están definidas como unidades básicas. Y el ampere, que es básica, se define, tiene una definición. La materia va a tener más, como más sentido cuando avancemos un poquito. Cuando veamos que es un conductor, qué sé yo, y ahí por ahí podemos definir mejor lo que es el ampere. Pero en principio pueden pensar el Coulomb como que es esta unidad que está definida por una gente que se sentó un día en una mesa muy grande y dijo, un ampere vale esto, lo multiplicó por un segundo y le digo lo que es el Coulomb. ¿Me creen que está bueno eso? O sea, medio, es una convención siempre, ¿no? Pero si me creen que el ampere está definido en una mesa grande con gente que se puso a hacer experimentos y lo multiplican por lo que es un segundo, les da el Coulomb. Como todo Sí, lo sí, te que creemos. hace... Es todo arbitrario, No nos ¿no? queda Pero otra igual bueno. que creerte, así que... No, claro, ya sé. Pero bueno, es lo que hay. Bien, capaz que la clase que viene, está buena esta pregunta, yo me voy a tomar la libertad de responder esto la clase que viene, porque de hecho creo que el año pasado o el anterior hubo un cambio en cómo se definían los patrones en función a las constantes fundamentales de la naturaleza, que tiene que ver en esto de cómo se define el Coulomb. Así que bueno, nada, vamos a responder, en la clase que viene les voy a volver a responder esta pregunta. Las clases se suben a YouTube en el usuario del DF, en lo que es Física 3. Pero lo que yo siempre voy a hacer, ¿sí? Voy a poner el link a las clases en la página de la materia, ¿sí? Entonces van a ver, ahora ven, si van a la página de la materia, dice clase 1 PDF, ¿sí? Pero mañana, probablemente, no sé, a partir del mediodía, si ustedes entran a la página de la materia, van a ver clase 1 PDF, y va a decir al lado y video, y van a tener el link al video. Si no quieren ir ahí y quieren ir directamente a la página del DF en YouTube y buscar Física 3B, también lo pueden encontrar. Y otra cosa que no dije es, bueno, nosotros, tanto Luis como yo dimos esta materia el cuatrimestre pasado, y los videos que yo, el cuatrimestre pasado, en la primera parte de la materia, no hicimos clases online, hicimos videos. Y esos están todos subidos. Con pequeñas diferencias. También los pueden mirar y ayudarse con eso, ¿sí? Están todos en la página del DF, y si no, los encuentran en la página del DF, porque a veces es difícil, se van a la página de la materia Física 3B del primer cuatrimestre de 2020, y ahí están todos los links a los videos de cada una de las clases. Bien, ¿algo más? Bueno, bien, entonces nos despedimos hasta el jueves.